Muchas gracias. Ay, compañeros, buenos días. Buenos días, soy Cecilia, bulímica sin actividad y anoréxica. Y comedora compulsiva en recuperación. Bueno, eso espero, ¿verdad? Estar en recuperación porque de una forma honesta me costó mucho trabajo organizar este compartimiento, ¿no? No sabía qué directriz darle, a pesar de que, bueno, hay una lámina que nos regala cómo hacerle, ¿no? Y la lámina es muy simple, pero desgraciadamente, pues, una persona con, con un alto nivel todavía de egoísmo se pierde, ¿verdad? Se pierde en ese mundo mental. Gracias a Dios, pues, obedecí, intenté obedecer sugerencias y aquí me tiene, ¿no? Intentando compartir con mucho miedo, pero justo la contraparte del miedo es el valor, ¿no? Caminar con mi miedo y tener el valor de eh, participarles, pues como tuve y tengo esta enfermedad mental y emocional, pero ya no tengo la actividad de la bulimia y la anorexia. Bueno, como un pequeño preámbulo, voy a leer un poquito de anorexia. Esta información viene en la página de CCAOA y es muy similar a la que hace algunos años. Yo, cuando cumplí 40 años, estuve internada en una clínica de anorexia y bulimia y la psiquiatra me habló de cómo era el trastorno, ¿sí? Me dio una definición que daba la Organización Mundial de la Salud y que es muy similar a la que actualmente nos comparte la página, ¿no? Y dice, anorexia, pérdida de apetito. Para poseer una pérdida de peso rápido mediante la restricción de la ingesta de alimentos, sobre todo los de alto valor calórico, asociada o no al consumo de laxantes o diuréticos, debe distinguirse del trastorno psicológico específico conocido como anorexia nerviosa. Y ya desde ahí, compañeros, a mí me marca el origen del problema en mí. Y el origen del problema es mi nerviosismo, ¿no? Mi trastorno psicológico. Aumenta la página que el ser anoréxica, pues no resulta peligroso para la salud, eh, mientras que el peso corporal, pues se mantenga un poquito, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, en este aspecto no llegué a grados excesivos, ¿no? Sí con la bulimia. Y dice, las personas que padecen la anorexia tienen una imagen distorsionada de su cuerpo, se ven gordos, aun cuando presentan un estado de extrema delgadez. Esa otra fue de las otra parte de mis compañeros que me hizo darme cuenta en aquel entonces que yo también tenía ese trastorno, ¿no? Me veía de una manera, la gente me veía de otra y yo obviamente eso me conflictuaba muchísimo, ¿no? Porque aunque yo oía expresiones de mucha preocupación por parte de mi esposo, de mi madre, ¿no? Cuando yo entré a la clínica de anorexia, entré pesando aproximadamente 45 kilos y mido 1,60. Eh, esta enfermedad mental efectivamente hace que uno no pueda verse con la realidad, por lo menos eso sucedió en mi caso, ¿no? Y en base a esto, pues obviamente había una preocupación excesiva si yo me veía una longitudita, ¿no? O si yo me veía un gramito de grasa en la papada. Cosas así tontas que venían a mi mente, ¿no? Y por eso habla la anorexia de una alteración grave de la conducta alimentaria, ¿no? Eh, yo tiene muchos años que no la practicaba, curiosamente,
El año pasado tuve un evento, tuve algunas muertes y este año también tuve otro ataquito de anorexia. Afortunadamente fue pequeño. ¿Por qué? Porque el esposo se dio cuenta inmediatamente, ¿no? Es como buen codependiente, él era el que me hacía las observaciones, ¿no? El año pasado me decía eh, que por qué otra vez estaba haciéndome daño. Y este año eh, se dio cuenta porque yo comencé a dejar los platos y lo que, gracias a Dios, tengo una chiquita que me prepara los alimentos y ahí va acumulando la comida, ¿no? No la mete al refrigerador, la va acumulando y la acumulando, ¿no? Y se dio cuenta él y me dijo que qué pasaba conmigo y eso me despertó, ¿no? También me despertó, obviamente, el servicio que estoy haciendo aquí en el grupo, ¿no? Me di cuenta que si yo no tenía otra vez en mente o presente que soy una persona, como lo marca la página, con un trastorno psicológico que nunca va a desaparecer, que ahí va a estar latente, puedo de nueva cuenta volver a practicar pues esto que quiero compartirlos ahorita. En, también en este tema de la anorexia, me di cuenta que yo era una persona con una adopción de dietas, como lo marca la página, ¿no? Esta adopción de dietas diversas lo que me hace es tener la necesidad de tener poder y control en mi persona cuando estoy en mi inconsciencia, pero también en el exterior. Por eso es que los eventos que tuve fueron derivados de dos situaciones que viví, de pérdidas, donde yo necesitaba de nueva cuenta tener ese control. Obviamente no lo iba a tener porque eran cosas exteriores, ¿no? Pero lo que hizo el darme la oportunidad de observarme cómo se maneja la enfermedad viene de un profundo miedo que siempre he tenido a la vida. Y cuando las cosas se salen de su normalidad, inmediatamente puede regresar esta manera de ser hostil conmigo misma, ¿no? Y no solamente conmigo, sino con los demás también, ¿no? Esa es otra de las características que tiene la anorexia. Somos gente hostiles, irritables, ¿no? Somos gentes que tenemos un exceso de actividad física y de querer hacer muchas cosas, por lo menos en mi caso, ¿no? Porque eso me mantiene ocupada de no observar todas esas sensaciones que yo percibo de la vida, ¿no? Cuando tengo contacto inconsciente con ella. Y, y bueno, vienen muchas cosas como el estreñimiento, ¿no? Vienen muchas cosas como un tema también que a mí me sucedía y me sigue sucediendo. Yo suelo tener mucho frío todo el tiempo, ¿no? Y cuando yo tengo frío, alguna vez una madrina me dijo que era un tema de falta del poder superior, ¿no? Y sí, efectivamente, alcanzo a ver perfectamente cuando me pongo egocéntrica, se me baja la temperatura, por lo cual también he descubierto a través de la enfermedad cómo se somatiza la mente con el cuerpo. Y esa es otra característica que a mí me ayuda a alertarme cuando ya me metí de nueva cuenta en todas estas ensimismamiento que tiene Cecilia, ¿no? Cuando se pierde y no estoy presente en cada momento, ¿no? Y en el caso de la bulimia, que definitivamente ese fue mi fuerte. Habla de que es un desorden alimenticio, que es causado por la ansiedad, por una preocupación excesiva del peso corporal, por el aspecto físico, que es una enfermedad también, ¿no? De causas diversas, psicológicas y somáticas, que produce desarreglos en la ingesta de alimentos, con periodos de compulsión para comer, con dietas abusivas, asociado a vómitos, la ingesta de diversos medicamentos, laxantes y diuréticos. Cuando a mí esto me lo detectó la psiquiatra, yo dije, de ahí soy, ¿no? De ahí soy porque yo normalmente soy una persona, o era una persona cuando estaba en la actividad, que tenía periodos de no comer, pero cuando me llegaba el momento de toquetear algo dulce o alguna harina, ¡pum!, me iba con todo, ¿no? Y se me olvidaban las dietas,
Se me olvidaba todo lo que estaba haciendo por controlar mi cuerpo y me metía simplemente a la compulsión por la comida, a comer, 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 y después a laxarme o después irme al excusado o después irme a hacer una actividad física desgarradora. Yo recuerdo que de los últimos eventos que tuve, gracias a Dios, pues he sido una persona que por mis temas de trabajo he viajado, ¿no? Pero el último que tuve en esa época, que fue una recaída, tenía 45, algo así, hicimos un viaje largo, ¿no? Y yo estaba muy preocupada, ya estando aún en la agrupación, por subir de peso, porque normalmente cuando viajábamos era cuando yo me iba a la tragadera, porque no había un orden en mi diario vivir, ¿no? Y tenía que consumir en aeropuertos o lo que sea, ¿no? Y ese fondo de dolor que viví fue exactamente en un aeropuerto. Comí lo que había ahí, ¿no? Y era un vuelo largo y me atasqué. Y luego volví a comer en el avión lo que dieron, todo. E inclusive le pedí un poco de alimento a mi esposo. Y ahí mismo en el avión, buscar el excusado para comenzar a regresar. Fue muy triste porque después de que yo entré, insisto, mi esposo como codependiente entró después de mí y yo olió el baño, ¿no? Ese viaje, compañeras, como resultado fue una pesadilla, un infierno, porque comenzaron los reclamos por parte de él, que cómo era posible, que yo iba a una agrupación, que seguía igual, que él no pensaba estar permitiendo ese tipo de situaciones, que no iba a poner en riesgo a sus hijos conmigo, otra vez la misma cantaleta de tanto tiempo. Y una palabra que él me regresó en ese momento es que sentía repugnancia por mí. Misma palabra que yo escuché por años de mi madre y que yo escuché por años de la gente que llegaba a cacharme, ya sea por el olor bucal, ya sea por cómo dejaba el excusado o ya sea por el aroma que se quedaba impregnado en el mismo. Esto, como dice la página de bulimia, menciona que somos gente que posee una baja autoestima y sienten culpa por comer demasiado. Y efectivamente, todo ese tipo de palabras que me regresaban a la mente en aquel entonces era una persona que no valía, ¿no? Una persona desagradable y además una persona culpígena. Ya de por sí me sentía culpígena desde chica, ¿no? Desde niña, y luego culpígena como madre y culpígena como esposa, y eso hacía que de nueva cuenta entrara en este tema de la ansiedad, del miedo, ¿no? Y volvía otra vez toda la sintomatología, volver a laxarme, volver a provocarme, bueno, comer en grandes cantidades, volver a provocarme el vómito, ¿no? Etcétera. Y ese viaje, de verdad, a pesar de haber sido un infierno, es una de las cosas que yo tuve que vivir para darme cuenta que eso nunca iba a desaparecer. Ya después de haber estado en abstinencia cerca de 5 años en la agrupación, después de la clínica de anorexia y bulimia, que hubiera regresado el evento fue lo que me hizo alertar. De hecho, al día de hoy sé de confesar que se lo decía a la madrina hace un tiempo, ¿no? Muchas ocasiones yo continúo en la agrupación porque tengo miedo de volver a recaer, porque la enfermedad no te va a desaparecer, ¿no? Aquí y antes y quizás mañana, por mi humanidad voy a seguir siendo una persona miedosa, ¿no? Y esa persona miedosa, si no tiene una suspensión diaria eh, de lo que es, todo lo que produce mentalmente, pues puede volver a las recaídas, que tal fue mi caso, ¿no? Inclusive lo mencionan mucho en el libro azul de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Ponen ejemplos de gente que lleva muchísimos años en agrupaciones, que se va de la misma y vuelven otra vez. Me recuerdo de esta frase, ¿no? A dormirse en sus laureles y vienen las recaídas. Y así le pasó a Cecilia, ¿no? Comencé la actividad bulímica a los 14 años, la terminé a los 40. Y después de esa edad, una recaída a los 45, pues claro que había mucho susto. Y bueno, en la página me vuelven a recordar, ¿no? Que los enfermos de bulimia, eh, igual, somos gente nerviosa. Por eso les compartí ahorita al entrar al iniciar mi experiencia, que antes de haberme metido a esta junta, de verdad tuve que meterme mucho a la meditación, a la oración para tranquilizarme, ¿no? Porque mi mente
mi exagerada grandiosidad mental empieza de nueva cuenta, ¿no? Siento que me come chanclas, ¿no? Te van a criticar, te vas a perder, no sabes qué decir, ¿no? Empieza otra vez ese orgullo de no verme o ese orgullo de no saber cómo arreglar las cosas, en fin, ¿no? Vuelve otra vez el miedo a querer controlar o el miedo a evadir, ¿no? Porque también les he de compartir que cada que emprendo algo nuevo, sucede esto mismo, esta misma sensación, ¿no? Y quiero tirar la toalla, textual. Y me da mucha risa, ¿no? Porque lo tengo de manera racional muy presente, pero desgraciadamente a veces no llega hasta mi corazón, ¿no? He entendido que el miedo, y ahorita voy a compartir un poco acerca de él, es realmente la raíz de mi enfermedad, ¿no? Y que cuando hay miedo, no hay Dios, no hay poder, ¿no? Decía un compañero que lo tengo muy presente, ¿no? El verdadero problema del problema es la falta de un poder superior, ¿no? Y eso es lo que le sucede a mi enfermedad. Y de alguna manera, todos los síntomas que me diagnosticaban, ¿no? En relación a la bulimia, los vivía todos los días, ¿no? Pero no los tenía realmente conscientes cada momento. No sentía, realmente no tenía conciencia cuando ya estaba en ira, cuando ya estaba en cansancio, cuando ya estaba en ansiedad, cuando ya estaba en soledad, cuando comía por aburrimiento y luego me iba al baño. Todo eso no lo sabía. Y hasta que no tuve de alguna manera que entrarle al programa de lleno, ponerme a leer eh, y además perder piezas de caries, que es ahorita lo que me está pudriendo, compañeras, se los digo con toda la honestidad, porque sigo batallando con la pérdida de piezas dentales, que es también uno de los rasgos de las bulímicas, perdemos piezas dentales. Eh, pues hasta que no me caiga el 20 y el 20 de que esto va a estar siempre conmigo, pues obviamente existirá esta falta de acción para que yo pueda tratar mi enfermedad con la debida seriedad, ¿no? Bueno, actualmente creo que ya lo estoy haciendo. Hace poco le compartí a una compañera, ¿no? Que estoy aprendiendo, ¿no? Estoy aprendiendo a quitarme creencias, ¿no? En el sentido de que ahora por mi edad eh, creo que ya debo de volverme una persona pensionada, ¿no? Que no emprenda nuevas cosas, ¿no? Que se dé por vencida, porque así aprendí en el pasado, ¿no? Yo veía a la gente adulta, a mis abuelas, etcétera, que después de los 60, ¡pum!, a reclutarlas a un asilo o a meterles en la esquina sentadas viendo las comedias, ¿no? Y no, y no, afortunadamente, todo lo que me ha regalado el programa a través de observar cómo opera mi enfermedad, que es ilusoria, con esta dismorfia que tanto estamos, que nos dice la página de OA, pues al no verla claramente, pues sí puedo llegar a repetir esos patrones, ¿no? Que aprendí, pero que hoy de alguna manera ya los tengo presentes. Fíjense que a mí me agradó mucho leer la página porque había cosas que ya se me había olvidado, ¿no? De cómo lo ejercí y practiqué la enfermedad, pero que todavía sigo teniendo, ¿no? Día con día. Cómo de repente me quiero jugar, no jugar, sino estoy consciente de mi enfermedad, ¿no? Pero quiero atender primero cosas del mundo en lugar de atender mi enfermedad, ¿no? Y ahí justamente comienza lo que yo le llamo mi soberbia, ¿no? Porque sé a través de mis inventarios, a través de lo que he vivido, de lo que he observado con mi autoanálisis, que es peligroso que yo haga eso y lo vuelvo a repetir, ¿no? Eso es lo más peligroso, lo vuelvo a repetir, porque constantemente me llega esas ganas de olvidarme, ¿no? De que no, si me ocupo, no voy a tener miedo, ¿no? De que si me pongo superficialmente a hacer actividades y superficialmente a orar y superficialmente a pedirle a Dios que me quite mi enfermedad superficialmente, pues de nueva cuenta puedo caer en esta parte del autoengaño, ¿no? Y puedo volver a caer en la vergüenza y puedo volver a caer en la culpa, ¿no? Porque obviamente cuando me sobreexcedo de hacer cosas entra el cansancio. Y al estar cansada me olvido de escribir por la noche. Y al estar cansada me olvido de leer literatura.
Y por eso es importante que yo me recuerde lo que dice la literatura. Fíjense que ayer en la noche, a la hora que quería tener una directriz para el compartimiento, me puse a leer de nueva cuenta el libro azul. Y lo primero que abrí fue la parte de la opinión del médico, ¿no? Donde habla el doctor Silwood cómo la gente que estamos en rehabilitación no curadas nunca menciona que estoy curada, sino simplemente en suspensión diaria de mi enfermedad. Tengo la necesidad de hablar con ustedes de este sentir, compañeras, de decirles, compañeras, estoy ansiosa, compañeras, tengo miedo, compañeras, el día de hoy no puedo con esto. El día de hoy sigo siendo una enana en mis emociones, ¿no? Y me cuesta trabajo hacer tal. Y al decirlo meramente, estoy aceptando algo que yo sé que otras gentes también lo tienen, también lo viven. Y me devuelve también todos los días decir, soy bulímica sin actividad, porque yo sé que el día de hoy hay muchos bulímicos activos que no se atreven a decir, soy bulímica o soy bulímico, y sigo practicando la enfermedad, porque vuelven los miedos a la crítica, a esos pensamientos de qué dirá la gente, a ese etiquetar. Y por eso es importante recordarme que mi neurosis es progresiva, que nunca va a acabar. Y dice el doctor Silwood al respecto, ¿no? Que la gente como Cecilia requiere un cambio psíquico completo. ¿Por qué? Porque obviamente al estar inmersa en esas emociones desagradables que acabo de describir, puedo volver a consumir azúcares, harinas refinadas o toda una gama de cosas que hay en el mundo, ¿no? Para que no sienta esto tan difícil de vivirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es obvio que la sensación que me da la sustancia, aunque yo sé que me hace daño, me tranquiliza. Una de las cosas que yo recuerdo cuando salí de la clínica de anorexia y bulimia es que comenzaron a bajar los ansiolíticos y los antidepresivos y yo me sentía enojada, descontenta todo el tiempo, inquieta, ¿no? Volviendo otra vez a ver cómo los de afuera se comportaban. Una persona que al tener ya ciertas 24 horas se sentía especialista en ver a los demás y además ponerles un nombre, pero todavía sin poderse ver claramente, ¿no? Todavía sin darse cuenta que necesitaba tener este tipo de fugas para olvidarse de verme, ¿no? Con estas emociones desagradables, la pesadez por vivir, la falta de sentido de vida que mucho tiempo tuve, en constante estado de alerta por lo que pudiera pasar, ¿no? Recordándome que todo esto no era más que producto del entorno familiar en que viví, ¿no? De la enfermedad en que viví eh, familiar, con gente, pues, con alcoholismo, drogadicción, ¿no? Con muchos problemas de incesto, que fue mi caso, ¿no? Y donde al no poder eh, tener claro qué es lo que sentía, seguía encontrando ese escape en la comida, ¿no? Pero a la par, esa obsesión por siempre mantenerme en un peso bajo, flaca, como el mundo de afuera lo dictaba, ¿no? 10 kilos abajo de lo que debe de ser. Esto que comparto es complicado para mí porque al día de hoy, a pesar de que siempre fui una persona miedosa, obsesiva por el control, ¿no? Con pensamientos de todo o nada, hipersensitiva, hoy me doy cuenta que necesito meterme inmediatamente al presente, ¿no? Que tengo mucha necesidad de consumir el programa y no seguir consumiendo todo lo de afuera. Es bien curioso porque yo recuerdo que en mi primera etapa de conocer los grupos, entro a la NOM, este, para curar al otro, ¿no? Esto lo digo porque viene relacionado con lo que les compartía, ¿no? Cuando me vuelvo a fugar en el mundo,
me vuelvo a ir a mi primera etapa en la adolescencia, donde mi padre es internado en un grupo y nos mandan a la nona a la familia, ¿no? Y a mí me venía la idea en la mente, pero ¿por qué? Si eres el enfermo, ¿por qué yo tengo que estar ahí, no? Yo no sabía que la bulimia era también una enfermedad. Yo no sabía que estaba yo tan enferma como el alcohólico y me volví una persona sumamente neurótica. Yo me seguía sintiendo pésimamente mal en ese grupo, no veía cambios en el entorno familiar, me voy a Neuróticos Anónimos y ahí conozco un compañero que de una manera muy honesta me dijo, compañera, creo que usted está en el grupo equivocado. Creo que usted tiene un problema más de comer que de neurosis. Y yo me enfadé con ese compañero, ¿no? Como siempre, una persona iracunda que se enoja porque la corrige, porque no tolera las reglas en ningún lado. Y no le hice caso y llego finalmente a CCA hasta que la psiquiatra me canalizó por este tema. Y ahí me doy cuenta, a través de la lectura, escuchando los compartimientos, ¿no? Escuchando cómo la gente de antigüedad, sobre todo en alcoholismo, me metía mucho con los alcohólicos. En el grupo que estaba de comedores compulsivos había un grupo de alcohólicos y un grupo de Al-Anon y el de comedores compulsivos, ¿no? Y yo no sabía qué importante de verdad era darse cuenta que las dos enfermedades son de ingesta, tanto el alcoholismo como en mi caso, ¿no? De comer compulsivamente. Y no sabía también que a mí me gustaba tanto el efecto como también a ellos, ¿no? A ellos en el alcohol y a mí en porciones de grasas, azúcares, harinas refinadas, grandes porciones, etcétera. O inclusive, cuando agarré periodos de anorexia, comiendo cosas orgánicas, pero en grandes cantidades, ¿no? De hecho, amigas me decían, oye, tú no te sirves una ensalada, tú te sirves una selva, ¿no? Y yo me moría de la risa porque dije, ay, estas no saben lo que es comer bien, ¿no? Soberbia, ¿no? Con una grandiosidad igual que la del alcohólico, igual que la del alcohólico, ¿no? Yo no entendía que esta enfermedad era progresiva, así como la del alcohólico, hasta que no fui viéndome claramente de que yo me drogaba y me alcoholizaba y me emborrachaba con la comida. Y bueno, y también consumía alcohol, obviamente, y consumía cigarro, obviamente, y consumía parejas, obviamente, ¿verdad? Todo eso. Una persona de mente adicta, ¿no? Con muchas excusas para no cambiar, con mucha obstinación por seguir viéndolo de afuera y no verse por miedo a descubrirse. Y ya en esta agrupación de comedores compulsivos comienzo el camino de la abstinencia y lentamente el camino de la sobriedad. Y digo lentamente porque a mí me da mucha pena, me da pena por ese egoísmo que les digo que de repente sigo practicando, porque yo quisiera estar ya más libre de mis propias conductas nocivas, ¿no? Pero no, mi proceso ha sido largo y lento, ¿no? Y en base a eso, ayer que me revisaba y que le decía al Poder Superior que por favor, iluminara mi entendimiento para saber lo que tenía que escribir. Y me llega el capítulo 5, ¿no? Yo recuerdo mucho que a los alcohólicos les decían, ¿no? Hijo del capítulo 5, ¿no? Porque yo soy igual, compañeros. Creo que por muchos años he estado varada en el capítulo 5, ¿no? Donde no me gusta revisarme constantemente, donde muchas veces me olvido de entender que ser una enferma requiere mucha honradez y requiere mucha perseverancia en practicar los principios que me regala la agrupación. Y también se me olvida que mis trastornos emocionales y mentales son provocados por mí, por ese egocentrismo. Y que a pesar de que yo había hecho
inventarios, primeros, segundos, terceros, cuartos, quintos. Alguna vez hasta llegué a ser, según yo, un octavo, que me doy cuenta que no, ¿verdad? Porque no estaría así. Pues sigo lidiando, ¿no? Con mi interior. Y esto de alguna manera para mí es descalabrante, por eso no me quiero ver, ¿no? Por eso de repente llegan esos brotes tan fuertes de miedo. ¿Por qué? Porque vuelve a obrar el egocentrismo en Cecilia. Porque vuelve a obrar, si ya no con la sustancia, sí, totalmente con mi manera de hacer. A mí se me olvida que soy una persona ingobernable, que soy una persona adicta y que siempre lo seré, que soy una persona que de repente no practica el segundo paso, ¿no? En el cual todos los días requiere un poder superior que la guíe. Y que si yo practico los pasos así como los he llevado, ese poder superior va a remediar lo que tanto estoy buscando. El año pasado hice un cuarto paso muy largo, muy, muy, muy largo. ¿Y por qué largo? Porque seguían saliendo cosas y cosas y cosas y cosas, ¿no? Y comencé a trabajar aquí con ustedes el famoso egocentrismo, que al final del día es el origen del problema, ¿no? Concentración en mí, una persona que quiere dirigir el espectáculo, una persona que por momentos sigue viviendo en autopropulsión, ¿no? Una persona que está para hablar es compulsiva, una persona que todos los días, si no hace su protocolo diario de recuperación, levantarse, orar, meditar, ¿no? Que en un principio me parecía de flojera y agobiante, les soy honesta, comienzo otra vez a recaer en encolerizarme, en indignarme, en llenarme de autocomiseración. A mí se me olvida todo eso. A mí se me olvida que el egoísmo es el problema en Cecilia y que siempre ha sido eh, la situación que yo he vivido, ¿no? Y volví a releer lo que significaba el egoísmo para Cecilia, ¿no? Y también muchas ocasiones lo comparto, por cierto, con las ahijadas, ¿no? Quizás porque no me lo debo de recordar yo. Y menciona que el egoísmo eh, me da una vana ilusión, ¿no? Me acosa con muchas formas de temor, ¿no? Que a veces siento que me están hiriendo y que como soy la buenita, es sin provocación, pero no. Siempre habla aquí el libro que en el pasado yo tomé decisiones que me colocaron en una posición para ser lastimada. Y sí es cierto, compañeras, ¿no? Por ahí alguna vez escuché también a un compañero que decía, ¿no? Échense su octavo y cuando hagan su lista se van a dar cuenta a toda la gente que han lastimado. Y le pregunta a él a su padrino, ¿y quiénes en particular? A todos con los que has convivido. Y obviamente eso no me gusta verlo, ¿no? Me gusta eh, lamentarme, pobrecita de mí, ¿no? O la contraria, ¿no? Si no me parece algo, ¡pum!, me voy a la yugular, lo que les compartí en un principio. La bulimia en Cecilia eh, es creada por la fuente de hipersensaciones que tengo constantemente, ¿no? Por eso hablan tanto de nerviosismo, una exacerbación eh, de mi sistema nervioso, ¿no? Pero ese capítulo es maravilloso. Anoche lo volví a recordar porque me hablan de que el programa efectivamente es el que me va a librar de ese egoísmo que tanto me ha hecho sufrir, ¿no? De esa obstinación, de esa terquedad, ¿no? Y que todo lo que tengo que hacer son sencillos pasos. Un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Actualmente estoy en el sexto. Les compartía que el quinto para mí fue muy difícil porque perdí una madrina de hace 15 años, ¿no? Conviví con ella más de 15 años, ¿no? Esta madrina fue realmente una persona que me ayudó mucho
Y a mí me costó mucho trabajo conseguir una madrina aquí, porque otra vez ese egoísmo del que estoy hablando me hacía volverme a cubrir. Es decir, me daba desconfianza ventilar. ¿Quién es Cecilia, no? Otra vez por miedo a la crítica, con mucha necesidad de prestigio, que me aplaudieran, ¿no? Y si no lo hacían, pues al ser una persona tan sensitiva, es el riesgo que yo normalmente corro. Y gracias a Dios, con esa madrina, pude comenzar a entender que siempre necesito ponerme en vigencia día con día, ¿no? Porque según yo, como les compartí, ya había hecho varios cuartos. Pero esa madrina me ha hecho entender de que nunca acaba la limpieza interior. Esa madrina me ha hecho ver que me aferro a áreas de mí que no quiero perder, ¿no? Y así de sencillito, yo se los comparto con mucha honestidad, ¿no? ¿Ustedes creen que me gusta dejar de ganar dinerito? ¿Ustedes creen que me gusta quitarme la vanidad, ¿no? Y no comprarme ropita. ¿Ustedes creen que me gusta eh, dejar de ver pantallas de televisión cuando tengo tiempo, en lugar de ver una lectura de la agrupación? Pues claro que no me gusta. Claro que todos los días batallo con ese orgullo. Claro que todos los días batallo con esa autocomplacencia que surge de mí día con día con día. Pero gracias a que cuando vivo mis momentos en que caigo en mis propios defectos o fallas, ¿qué sucede? Vuelve otra vez la ira, vuelve otra vez la culpa, ¿no? Vuelve otra vez el miedo. Por eso, de alguna manera, lo que me ha regalado la agrupación es eso, perseverar, 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 perseverar. Todos los días hacer el mismo esfuerzo, todos los días, en la medida de lo posible, compartir en tribunas. Ya casi no tomo tribunales, he de ser francos, nada más hago compartimentos de lectura. Todos los días me cuesta trabajo amadrinar, ¿no? Porque yo quisiera hacer lo mío, yo quisiera que no interrumpieran mi tiempo. Y así nuestro programa, el programa me orilla a dar. El programa me orilla a darle mi tiempo al poder superior, porque él es que me ha metido en la abstinencia del comer compulsivo, en la abstinencia del cigarro, del alcohol, en la abstinencia de los ansiolíticos, de los antidepresivos. No hay más, no hay más para Cecilia. Pero siempre esta parte de ego versus amor propio a veces resuena tanto en mí, compañeras, que quiero soltar la toalla día con día, ¿no? Parece un altavoz todos los días, mi ego, ¿no? Una de las cosas que también trabajé el año pasado con ustedes fue la pereza, cambiar mi programación, porque yo quería inconscientemente repetir aquello que no había limpiado. Porque como me dijo la madrina, la limpieza interior no se acaba. Día con día, gracias Miriam, día con día está ahí latente, ¿no? Y al día de hoy, pues solamente lo que yo me debo de recordar es que lo que necesito es honestidad para compartirles a ustedes esto, ¿no? Compartirles que los sentimientos que tengo diarios es de miedo, mucha necesidad de controlar o de evadir, mucho autoengaño, mucha necesidad de tener prestigio, ¿no? Pereza para seguir cambiando día con día pequeños pasos, ¿no? Ira. Ira es lo que más me ha costado. La bulimia se caracteriza también por conductas autodestructivas, ¿no? Es ira volteada hacia mí. Y por consecuencia es también ira hacia el exterior, ¿no? Y hay mucho dolor en verme, ¿no? Cada instante, ¿no? Cuando quiero eh, criticar o juzgar a alguna persona, ¿no? Voltearme el dedo me ha costado trabajo, ¿no? Y decir que ya desde ahí, desde que comienzo a etiquetar a las gentes, a juzgarlas, comienzo a abusar de mí. Comienzo a fastidiarme. Comienzo a ser negligente con el programa. Porque ya estoy menospreciando, porque ya me siento mejor, ¿no? Que los demás. El mero hecho de etiquetar y juzgar me hace sentir mejor que los demás. O la contraparte, ¿no? Al ver a otros que sí avanzan y que yo me quedo rezagada,
me hace sentir menos, ¿no? Y gracias a todo lo que he aprendido a través de sus cuartos, quintos pasos, ya tengo por lo menos noción de qué debo de cambiar. Uno, la honestidad conmigo mismo, ¿no? Cada instante, en la medida de mis posibilidades, la aceptación de mi enfermedad, ¿no? El progreso, ahorita que estoy haciendo el sexto paso, con todo lo que les compartí, decirles, compañeros, solamente por ahorita le pido al poder superior que me quite el miedo para entrar en valor y poder compartir algo que pueda ayudar a que la bulimia sí puede ser atacada. Que tarda, sí tarda, que necesito paciencia porque así es mi enfermedad impaciente, ¿no? Que necesito la fortaleza que ustedes me dan cuando veo exactamente que me comienzo a liberar de ese ego, ¿no? Y que ustedes me regalan con sus acciones. Yo le compartí el año pasado a la madrina cuando la conocí, que me gustaba mucho su perseverancia en cómo se manejaba en el programa, cómo daba servicio, todo lo que hacía. Y obviamente ella me condujo a la atracción por el programa, ¿no? Fue la herramienta para que yo pudiera de alguna manera volverme a recordar todo esto, este dolor que he sentido por ser una persona bulímica. Y como les digo, le estoy pasando un poquito mal, compañeras, un poquito mal por el tema de la pérdida de dentadura postiza. Y ya para cerrar, porque ya es un poquito tarde, me encantó una página del libro de pensamientos de Alcohólicos Anónimos que habla perfectamente cómo me puede ayudar día con día a distinguir cómo obra el egoísmo o cómo obra el amor que Dios tiene por mí. Y me dice el amor y el temor como cosas opuestas. Todos los defectos que he descrito en este compartimiento es una enfermedad del alma. Esa enfermedad la tengo yo. Y dice la lectura, el temor llamó a la puerta, contestó la fe. Nadie estaba ahí. Yo no sé quién dijo lo anterior, pero la verdad es que indica muy claramente que el temor es una ilusión. Yo mismo creo la ilusión. Y sí, compañeros, el egocentrismo crea toda esa parte ilusoria en Cecilia, ¿no? Hoy, por lo menos en este momento, porque es de cada momento el programa para mí, estoy aprendiendo a no temer, le alejo. Estoy aprendiendo a decirle mi sexto paso, permíteme solamente por este momento combatirlo. Permíteme tener la palabra adecuada, como me sugirieron, para poder externar que sigo sintiendo dolor, dolor por mi enfermedad, pero también estoy aprendiendo, como dice la lectura, a experimentar alegría. Muchísimas gracias por su paciencia, compañeras. Gracias por haberme escuchado y gracias por quedarse a este compartir. Muchas gracias, Miriam. Suelto el micro. Gracias a ti, Ceci. Todavía te quedaban unos minutos, pero bueno, vamos a dar entonces un poquito más de tiempo, compañeros. Si tienen alguna pregunta, háganla saber, pueden levantar su mano o por el chat. Adelante, Bárbara, te escuchamos con respeto y atención. Bueno, primero que todo, Bárbara Corral, comadre compulsiva en proceso de recuperación. Gracias por compartir, la compañera, y a ustedes por estar ahí en el servicio. Estoy trabajando y como que escuché un poquito y honestamente no me iba a meter a la reunión porque mi propósito es no estar trabajando cuando yo esté participando en una reunión. Pero el Poder Superior se manifestó y me di la oportunidad pues, de entrar. Un poquito tarde, pero entrar. Y escuché pues ciertas cosas que me llamaron la atención, porque en mi cabeza ahorita estoy así como, ok, soy comadre compulsiva, pero yo también hacía ciertas cosas cuando era niña y dejé de hacerlo cuando me cerraron la puerta de la tienda. Entonces mi pregunta es, ¿puedo ser una comedora compulsiva y una persona bulímica? Porque yo la única vez que he estado delgada fue cuando estaba en actividad de drogas. Pero fue que no avanzó mi bulimia porque tipo me cerraron esa puerta y ya decidí como olvidarme de esa parte porque había veces o hay veces ahorita en el proceso de
estar queriendo comer correctamente. La comida a veces me provoca como cierto asco y no quiero comerla. El dulce sí lo quiero comer, pero la comida en sí saludable hay veces como que me está dando ese asco. Y pues he tenido, desde que empecé el programa, una situación donde realmente ya no me pude contener y tuve que ir al excusado a devolver. Entonces mi pregunta es, ¿puedo ser una comedora compulsiva que siempre ha tenido un peso eh, alto? Sí, que nunca he sido flaca. Bueno, miré una fotografía de ese tiempo que yo practiqué lo que es comer y provocarme el vómito y no era gordita. La miré, pero mi pregunta es, en concreto es, ¿puedo ser una persona que siempre he tenido sobrepeso, pero practiqué bulimia o tuve la bulimia y, o sea, es posible tener eso? Hola, Bárbara, muchísimas gracias por tu pregunta. Híjole, pues mira, la verdad es que sí. Yo te voy a compartir. Yo he pasado por todo, ¿no? Mi actividad bulímica comenzó, como lo compartí rapidísimamente, a muy temprana edad. ¿Por qué? Porque según yo era una niña regordeta, ¿sí? Antes de los 13, 12 años, los apodos como hipo, como gordi, como bomba, como boli, me hacían sentirme como una persona gorda. Hoy que veo mis fotos en retrospectiva, me doy cuenta que no era tan gorda, pero sí era corpulenta. De ahí comienza mi bulimia a los 14 porque las primas que me antecedieron en sus 15 años eran muy delgaditas. Y yo por presión y por mucha presión de mi madre, mucho juicio por parte de mi padre, comienzo a, pues sí, a picarme, ¿no? La garganta. Y ahí comienza mi bulimia. ¿Qué sucede? Cuando me embarazo, tuve 2 embarazos, subo en el primero, 28 kilos. Y en el segundo subo, según yo me puse a dieta, subo 26. Ahí que estaba practicando el comer compulsivo, ¿sí? Y la siguiente etapa de anorexia era cuando comenzaron las muertes. Cuando yo perdí a una persona, que fue mi madre, mi hermano murió de cáncer, fui en alguna ocasión también una pérdida de seguridad en el sentido de que me asaltaron en la calle, me dieron una cuchillada, chalala, pero perdí la seguridad. Me meto a la anorexia. El centro de todo esto, al final del día, es toda esa gama de emociones distorsionadas que ya describí y que son el origen de cualquiera de las 3 sintomatologías. Por lo menos en mi caso, yo no solamente he tenido estos rangos de enfermedad, ¿no? También me he metido otras cosas como el cigarro, como el alcohol, ¿no? Porque el punto no es eh, como tal la sustancia, el punto es mi estado anímico. ¿En qué momento me encuentro? Lo que me regala el programa con ese primer paso, claramente, es monitorearme en qué estoy ingobernable, en la autocompasión, en la autojustificación, en el enojo, en la impaciencia, en el miedo, en los celos, la envidia. Y partiendo de ahí, se da, como lo dije, en mi caso, cada situación, ¿no? Porque obviamente en cuestión de mis embarazos, que fue cuando más subí de peso, pues tenía miedo, otra vez miedo, ¿no? A lastimar a mis hijos. En el tema de la bulimia, cuando la arranco, tenía miedo de que no fuera delgadita como mis primas, ¿no? Que no me dieran los chambelanes que yo quería, ¿no? O que no consiguiera el novio, miedo otra vez, ¿no? Y en el tema de la anorexia, mucha ira, mucha hostilidad porque había perdido a gente amada, ¿no? O cuando tuve un tema con el esposo hace algunos ayeres, muchos ayeres, lo mismo, entré en anorexia y cañona. Entonces yo creo que mucho depende, como lo indica el programa, del estado emocional. Por eso es tan importante que los pasos yo los pueda entender bien, que pueda leer con comprensión. Todos los días es una cosa que siempre le digo a Cecilia, no los leas con la mente, léelos como algo que necesitas actuar, ¿no?
Hoy hablé con el miedo porque el tema era muy generalizado. Hablé sobre el miedo, perdón, porque el tema era muy generalizado. Implicaba mucho, abarcaba mucho, ¿no? Pero ¿cuál era el centro, no? Otra vez el miedo a compartir y después, obviamente, pedirle al poder superior, que es el segundo paso, que me diera el sano juicio para que yo pudiera transmitirles eh, en la medida de lo posible mis estados anímicos, ¿no? Yo no sé si esto dejó tu respuesta contestada, pero espero que sí. Sí, gracias. Gracias a ti, Bárbara. Gracias, Bárbara. Gracias, Ceci. En el chat, Luz Arg te dice, Ceci, me has regalado mucho, te felicito por tu perseverancia para tu recuperación. Y Georgina 10 te dice, bravo, Cecilia, cortaste oreja, pata y rabo, vuelta al ruedo. Y bueno, compañeros, ¿hay alguien más que se motive a hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, si me la permiten, yo quisiera hacer una pregunta en lo que alguien se motiva. Ceci, primero que nada, felicitarte, te admiro muchísimo. Y bueno, también como persona bulímica, ahorita que estabas hablando, yo quisiera preguntarte y también, pues, expresar esta parte, porque o sea, como mencionaste, yo cuando llego a una agrupación, yo no me di cuenta que era bulímica porque yo en mi cabeza retorcida, pensaba que las bulímicas pues tenían que estar delgadas, no tenían que estar en los huesos, porque así me lo hicieron ver cuando yo estaba adolescente, pasaban íconos de pop que estaba de moda, y pasaban, ya le dio, bueno, ya tiene bulimia, y pasaban en los huesos, ¿no? O con ojeras, cosas así, y yo decía, pues yo no tengo eso porque todavía no estoy chupada en los huesos, ¿no? Me sigo viendo gorda, obviamente. Entonces, también yo veo que en mi casa, pues o sea, estaba muy normalizado el que nada más hicieran a veces 2 comidas o a veces una, pero todos atascándonos de comida. Entonces, cuando yo llego a una agrupación, yo no sabía, que pues era bulímica hasta que me compartieron que esos comportamientos que yo hacía, pues son de una persona bulímica. Yo quisiera, que tú me apoyaras o si nos pudieras abrir un poquito más este espacio como de cómo me doy cuenta o cómo puedo saber en qué momento estoy haciendo un comportamiento bulímico, porque o está muy normalizado, al menos en mi caso, por mi familia, por la sociedad, etcétera, o porque de plano digo, ay, pues son 3 horas de ejercicio, lo aguanto, sí lo soporto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es mi duda. Gracias, Ceci. Gracias a ti, Miriam. Ay, está padrísima esta pregunta, compañeras, porque igual que tú, yo ignoraba todo de mí, ¿no? Yo solamente hacía ejercicio en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo. Mi obsesión era ejercicio, ejercicio, ejercicio. Desde que yo me amanecía, mi primer pensamiento es que voy a desayunar, el segundo pensamiento que voy a comer, el tercer pensamiento que voy a cenar, ¿no? Todo giraba alrededor de la comida, ¿no? O giraba todo alrededor de una agenda sobresaturada de 1000 actividades, ¿no? Yo lo mencionaba, una de las cosas que me regaló la lectura fue cómo habla el psiquiatra, el doctor Sherwood, cómo vivimos bajo propulsión, ¿no? Mecanizadamente. ¿Por qué mecanizadamente? Porque así aprendimos, ¿no? Aprendimos cosas de afuera desde nuestra infancia que nos fueron llevando a la inconsciencia de nosotros mismos. Entonces, una vez que ya comienzo yo a realmente entender cómo opera el programa, pues me di cuenta que el día de hoy, en lugar de levantarme y estar pensando, ¿no? Si voy a ir a hacer ejercicio, qué es lo que más tengo que hacer, qué voy a comer. Estoy pensando en qué momento me voy a dar el tiempo para meditar, en qué momento me voy a dar el tiempo para orar, en qué momento voy a escribir, en qué momento tengo que hacer alguna diligencia del grupo, en el servicio, ¿no? Es decir, en mi caso, yo siento que al día de hoy mi poder superior, que era la propulsión y todas las actividades exacerbadas y destructivas, abusivas que yo tenía para mí, al día de hoy han sido sustituidas por esta gama de desafíos que tiene el programa, como el autodescubrimiento,
la aceptación de que sí soy una gente enferma y que que lo primero que tengo que hacer es deshacerme de todo aquello impuesto, tanto culturalmente como familiarmente, ¿no? Yo, en mi caso, por ejemplo, pues toda la semana vivía de una manera donde levántate, desayuna, vete a la escuela, llegas a la tarea, ¿no? Hacer todo hacia el exterior, ¿no? En ningún momento yo recibí algún tipo de alimentación espiritual. Bueno, sí éramos una familia sumamente religiosa, ¿no? Pero no había congruencia entre la práctica de esa religiosidad que me daban y la práctica de los ejemplos que yo recibía cotidianamente, ¿no? O también a nivel cultural, ¿no? Tienes que tener el peso determinado, ¿no? Pero a la par, fíjate, yo por ejemplo, que veía tanta televisión, los anuncios como son, ¿no? De cerveceras, etcétera, ponen a la rubia, ponen gente muy bonita, muy estética, y yo me veía diferente, ¿no? Pero todo eso era aprendizaje que yo tuve que comenzar a depurar en ese almacén del que tanto habla el libro, con los inventarios. Y ha sido por eso un camino muy largo, porque al final del día tengo que ir librándome de todas esas creencias, de todos esos estereotipos sociales y familiares y volverme una persona auténtica, ¿no? Volverme una persona que tenga la capacidad de discernir día con día cuando ya se salió al extremo de la enfermedad, ¿no? Cuando ya me metí en el abuso de comer de más, cuando no respeto mis horarios. ¿Qué es lo que voy a comer? Compañeras, al día de hoy lo que me ha regalado el programa es, así como aprendí a comer en el programa, a saborearlo, ¿sí? También he aprendido a consumir cosas que puedo saborear, ¿no? Si ya sé que me va a hacer sentir mal determinada situación, por poner un ejemplo, que me voy a meter en un tema de enojo con la gente de la oficina o algo, de verdad es que le sesgo. Para mí es como esa azúcar refinada con la que no la puedo tocar, con la que no me puedo meter porque saben que ya sé que voy a salir perdiendo, ¿sí? Ya no estoy a estas alturas del camino con lo que me ha regalado el programa, ya no estoy yo en disposición ni en buena voluntad en caer tanto en lo que ya sé que me hace daño, ¿no? Porque ya lo descubrí a través de los pasos, con tantos inventarios, pero ahora sí, con la real discernimiento, pienso yo, de practicar lo que estoy haciendo el día de hoy, que es mi sexto paso, ¿no? De primero analizar si me conviene o no a nivel salud espiritual y física, y después, ¿no? Sesgarle, abstenerme, abstenerme, porque lo que estoy intentando hacer es quitar mis malos hábitos, deshabilitarme de todo lo aprendido, y eso cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, pues hoy yo creo que lo que me regala el poder superior por momentos es a quitarme la autosuficiencia, ¿no? Y decía el programa, ¿no? A practicar los principios. Lo compartí en algunas tribunas. Cecilia tiene una personalidad de grandiosidad, de enfermedad, ¿no? Y al día de hoy estoy intentando de verdad tener nada más, ¿no? El buen deseo de decirle, por favor, Señor, permíteme quitarme eh, ese principio de mi gran personalidad para que pueda entrar el principio de programa. Y claro que cuesta trabajo, ¿no? Porque el cerebro se defiende, pelea y dice, no, yo no quiero dejar esto, ¿no? Yo no quiero dejar esto. Fíjense, ahora les quiero compartir una cosa muy hermosa que estoy viviendo y que me está regalando el servicio que estoy ofreciendo, ¿no? Cuando yo comencé este servicio, yo le daba de cenar a mi marido, ¿no? Porque le gustaba cenar conmigo. Ahora ya no lo hago. Y yo dije, se me va a arrancar. ¿Quién creen que estaba hablando? ¿El cerebro o Cecilia o Dios? El cerebro me decía, te la va a hacer de tos, te va a poner payaso, va a comenzar a hacer, en fin, ¿no? Miedo, miedo, miedo. ¿Saben qué sucedió? Él mismo me dice, oye, ¿tienes junta hoy? Oye, ¿tienes que hacer algo? Porque el Señor ha de haber visto, ¿no? Cosas en mí diferentes. Porque ya ve que ya no ando sobrevigilando al hijo, ¿no? Ni que me meto en pedos en la oficina, ¿no? Ni que estoy, en fin, en mi cantidad de cosas que antes practicaba. Entonces yo creo que esto que mencionas, de cómo te das cuenta, es eso nada más, ¿no? Parte del orden de los alimentos. En lugar de levantarme y
como dije, y ver qué voy a comer, o qué voy a desayunar, o qué voy a hacer. El día de hoy digo que voy a orar, a qué horas voy a meditar, a qué horas voy a escribir, porque ya sé que eso me da la pauta para tener un buen día y tener buenas relaciones con la gente de afuera. Primero conmigo y luego con la gente de afuera. No sé si me desvié, Miriam, porque ya ves que estoy medio disparada, o contesté. Claro que sí, contestaste, Ceci. Muchas gracias. Adelante, Marce, te escuchamos con respeto y atención. Gracias, Miriam. Gracias, Luz. Gracias a todos por la unidad. Cecilia, Ceci, yo te agradezco tu compartimiento. Me has regalado mucho, especialmente en esta parte de la empatía, ¿no? De ver cómo, yo, Marcela, mi mente loca de comedora compulsiva, separaba, ¿no? Comedora compulsiva, bulímica y anoréxica, ¿no? Y yo decía, en algún momento en mi grupo presencial, había personas anoréxicas y bulímicas y compartían su diario vivir. Y el hoy escucharte a ti me vuelve a regresar a que comedores compulsivos es un todo, ¿no? Que engloba mi personalidad, la personalidad de cualquiera de las que se consideren comedoras compulsivas, ¿no? Que tengan problema con la comida, llámese comer excesivamente, llámese vomitar, llámese abstenerse de comer para estar delgado, ¿no? Esos mismos síntomas que me acabas de regalar en esa ansiedad por querer o creer que te hace falta, ¿no? Y estar buscándolo en otra sustancia, ¿no? O sea, no como compulsivamente, o vomito, pero busco, los juegos, busco la tele, busco para alejarme de mi recuperación, ¿no? Entonces, yo te doy las gracias por todo este compartimiento y volver a sentir esa empatía. Yo recuerdo mucho cuando regresé más bien ingresé a Volver a Nacer, tiempo después hubo un momento en que pudimos platicar tú y yo, y y darme cuenta que lo que en ese momento me regalaste me ayudó bastante, ¿no? Que se compaginaba mi diario vivir con mi hijo con lo que tú me regalaste, ¿no? Entonces, darme cuenta que eso solo yo para mí, ¿no? Yo no sé si los demás piensen lo mismo, es mi pensamiento, que solo es el reflejo, ¿no? Que como dicen en ocasiones somos calcas al carbón, ¿no? El reflejo de mis síntomas, de los síntomas de los demás, de esa esencia que tiene el programa, ¿no? Gracias, Ceci, por tu compartimiento, muy enriquecedor, y gracias a todas ustedes por la unidad. Gracias a ti, Marce. Yo quiero compartir algo con respecto a lo que comparte Marce. Sí, efectivamente, ya ni me acordaba, compañeras. Pero fue un regalazo mutuo, como lo llamo yo, porque yo en ese entonces estaba lidiando mucho con el tema de mi hijo, que consume drogas. Bueno, consume, no lo sé, la verdad, porque gracias a ustedes y al estar aquí anclada en mi grupo, pues ya no sobrevigilo, ¿no? Y en ese compartimiento, yo recuerdo que una de las cosas que la compañera me regaló fue la unidad, ¿no? ¿En qué sentido? Yo, por lo mismo del miedo y mucha necesidad de prestigio, a mí me cuesta trabajo pedir ayuda en el teléfono, a la madrina, etcétera, ¿no? Eso se le llama soberbia, me queda muy claro, ¿no? El orgullo. Y cuando yo tomo esa llamada, no recuerdo si yo la tomé o ella me la tomó a mí, la verdad es que no lo recuerdo, fue justamente comenzar a quebrantarme, a decir, no puedes sola, nunca vas a poder sola, lo sigues comprobando o te lo sigo enseñando, me decía la vida. Y fue así como yo poco a poco he perdido el miedo a tener intimidad emocional con las personas, compañeras, porque ni siquiera lo practicaba conmigo mismo, por miedo a tener intimidad emocional conmigo, ¿no? Por miedo a verme como soy, que tampoco soy nada más lo malo, ni la oscuridad, también tengo cosas agradables y tengo luz, pero es complicado
¿no? Cuando está, como lo compartí hace rato, cuando uno está tan llena, ¿no?, de ese egoísmo, es difícil verse. Y fue al inicio exactamente, bueno, fueron muchas circunstancias porque yo tenía en ese entonces pérdidas y todo se fue conjugando, ¿no? Creo que fue el momento ideal para que entrara Dios. Y sí, muchas gracias, Marci, también a ti por esa platicadita que tuvimos ahí de compartirnos, ¿verdad? Ambas dos, creo que quedamos bien. Y bueno, solamente quería señalarlo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ceci. Gracias, Marce. ¿Hay alguien que gusta hacer alguna pregunta, compañeros? Adelante, Lili. Gracias. Te escuchamos con respeto y atención. Muchas gracias, Liliana Comedora Compulsiva. Pues no es tanto su pregunta, es un agradecimiento, Ceci, por todo lo que nos compartes, por abrir tu corazón y dejarme muchas cosas muy claras. Yo creo que me quedé con esa tranquilidad de casi salir del closet, con esa bulimia laxativa por la que padezco. Y bueno, sí te hago una pregunta. A raíz de esto que vengo viendo aquí en tu compartimiento y darme cuenta que padezco de esa bulimia laxativa, ¿es algún otro tipo de tratamiento o de terapia? ¿O nada más es cuestión de declararme también como bulímica? Gracias, Gracias. Lili. Muchas gracias. Fíjate que este tema tienes que descubrirlo por ti misma, ¿no? Porque en mi caso, aunque yo ejercí la bulimia, el comer compulsivo y la anorexia, yo todos los días, desde los 14 años, comía, me atracaba y vomitaba. Todos los días. Nunca me quedé con la comida. La primera vez que me quedé con la comida fue en el grupo de comedores compulsivos, donde la madrina me decía, como sugerencia, te digo hoy que te quedes con la comida. Y yo sufría porque me quedaba con la comida. La pasaba mal. No quiero, tengo que ir al baño. Esa era la obsesión de Cecilia todos los días. Todos los días para Cecilia era, tengo que ir a hacer ejercicio, todos los días, de lunes a domingo, todos los días. Esa era mi obsesión. Mas, sin embargo, no pasaba así con el comer compulsivo en los embarazos. Porque ahí a huevo me quedaba con la comida o a huevo me quedaba con la comida. Y sufría, pero me quedaba con la comida. Entonces, yo creo que hay una autonomía que aquí me gusta mucho, que dice, quien se declare comedor compulsivo, o quien se declare bulímico, o quien se declare anoréxico. Porque uno mismo, bajo esa capa de honestidad que tanto a mí me ha costado trabajo detectar, es como me descubro quién es Cecilia, ¿no? Porque ese diagnóstico es muy personal, en el sentido de que, por ejemplo, a mí me duelen las rodillas y a lo mejor a ti no, ¿no? Me duelen las cervicales y a lo mejor a ti no. Y esto es justamente la práctica, la acción del primer paso. ¿Cómo me estoy declarando? ¿Cómo me estoy viendo? ¿Sí? Así como el alcohólico, ¿no? Su obsesión es todos los días tomar, por todo y por nada. Así Cecilia, por todo y por nada, era comer y vomitar. Entonces, yo luché mucho para quitarme las pastillas. Bueno, yo no luché, el programa peleó por mí. O sea, Dios peleó por mí para erradicarme de pastillas, del ejercicio en exceso y del excusado, ¿no? El primer día que dejé el excusado, fue la clínica de anorexia, me sentía libre, compañeras, porque era una necesidad, así como hoy tengo necesidad de rezar, de orar antes de una junta, de entrar en calma, antes era una necesidad de abrazar el excusado, como si se me fuera la vida por el excusado. Y ¿saben qué? Antes me dolía, ahorita estoy viéndome que ya no se me activa el poderlo compartir libremente, porque eso hizo Dios por mí.
primero que yo me identificara y en el segundo pedirle auxilio. La última vez que como les dije en el avión, abracé el baño, después de que el marido me cagoteó, bajando en el hotel, me hinqué y le dije, no más, por favor, lo que quieras hago. Y lloro porque me da mucho gusto, ¿no? Lo que quieras hago, no más. Excusado. Yo estoy muy agradecida por eso. Porque fueron demasiados años donde mi amor fue desgustado. Entonces, yo espero, Lili, que encuentres a través de tu diario caminar en el programa quién eres, ¿no? Y con esto comparto. Muchas gracias. Una disculpa por el pequeño llanto. Gracias, Ceci. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Ceci. Gracias, Lili. ¿Alguien más gusta compartir algo, compañeros? Tenemos unos minutitos todavía. Y si no, pues entonces vamos a ir cerrando lentamente la junta. Muy bien. Bueno, pues el grupo Volver a Nacer da las gracias a Ceci Flor, coordinadora general del Grupo VAN, por regalarnos de forma tan generosa su experiencia, fortaleza y esperanza en este compartimiento. Confiamos de corazón que pronto tendremos nuevamente la oportunidad de escucharte, Ceci. Y reflexión del día del libro Reflexiones Diarias, Copyright Alcohólicos Anónimos World Service Inc. Todos los derechos reservados. Vivir en el presente. Primero tratamos de vivir en el momento presente para poder mantenernos sobrios. Y esto funciona. Una vez que esta idea se convierte en parte integrante de nuestra forma de pensar, nos damos cuenta de que vivir la vida dividida en trozos de 24 horas es una manera eficaz y satisfactoria de enfrentarnos con otros muchos asuntos. Viviendo sobrio, página 23. Un día a la vez. Dichos como este y otros pueden parecer ridículos a un recién llegado. Las contraseñas de la comunidad de AA pueden ser líneas salvavidas en momentos de tensión. Cada día puede ser como un botón de rosa, abriéndose de acuerdo al plan de un poder superior a mí mismo. Mi programa debe ser plantado en el sitio apropiado, así como habrá que cuidarlo, alimentarlo, protegerlo de enfermedades. El cultivo requerirá que sea paciente y que tenga en cuenta que algunas flores serán más perfectas que otras. Cada etapa de apertura de los pétalos puede brindar encanto y admiración si yo no interfiero ni dejo que mis esperanzas sobrepasen mi aceptación, y esto trae la serenidad. Séptima tradición. La séptima tradición dice que cada grupo debe mantenerse a sí mismo, negándose a recibir contribuciones ajenas a CCA o A. La séptima es voluntaria, anónima y de acuerdo a los regalos del programa de recuperación. Te invitamos a que ayudemos a que nuestro mensaje siga llegando al comedor compulsivo que aún sufre. Nuestra tesorera es Carmen Chihuahua, aquí nos deja su número. Estas son las claves para el extranjero y el banco beneficiario es Banco Regional de Monterrey, S.A. Cierre de junta. El tiempo se nos ha terminado. Ofrezco una disculpa a aquellos que no pudieron participar. Para terminar, recordemos que todo lo que hemos escuchado es confidencial y representa opiniones puramente personales. Podemos llevarnos lo que nos sirva y desechar el resto. Sugerimos participar en el estudio y en la tribuna. Son para tu recuperación. Y al compartir tus pensamientos y experiencias, ayudas a que otros también avancemos en nuestra recuperación. Este grupo no pretende sustituir a ningún otro. Será conveniente que continúes con tu recuperación y servicio si ya militas en alguno. Asimismo, te sugerimos invitar de forma personal a quien desees. Les agradezco que me hayan permitido coordinar esta junta y les invito a que formemos una cadena de unidad y aquellos que así lo deseen, terminemos con la declaración del yo soy responsable y la oración no religiosa de la serenidad. Sembremos, Dios nos bendecirá con lluvia en algún lugar. Declaración de la responsabilidad. Si gustan acompañarme, compañeros.
siempre Siempre extender la mano extender la mano y el del corazón de comedores compulsivos anónimos a todo o aquel a todo aquel que comparte mi compulsión. compulsión. De esto De soy esto responsable. no yo soy soy responsable. responsable. oración de la serenidad. Dios, Dios, Concédeme la serenidad serenidad, para aceptar las cosas que no puedo cambiar, puedo cambiar. el valor para cambiar las que sí puedo, sabiduría para reconocer la las diferencia. diferencias. La diferencia. Hágase tu Hágase tu voluntad Hágase tu y voluntad no la y mía. no la mía.